¡Comieron humanos! En 2009, una joven modelo mexicana apareció llorando frente a un hotel de lujo en Monterrey. Tenía el maquillaje corrido, la mirada perdida, la ropa desordenada. Repetí una frase que hasta hoy sigue helando la sangre de internet. Comieron carne humana. La policía la rodeó rápidamente. Las cámaras grababan, la gente se reía, pero algo en su rostro no parecía actuación, parecía terror real. Y lo más perturbador es que después de aquella noche, Gabriela Rico Jiménez prácticamente desapareció del ojo público. ¿Quién era realmente Gabriela Rico? ¿Una mujer estupefaciada y fuera de control? ¿O alguien que descubrió algo demasiado oscuro? Porque mientras muchos la llamaban loca, otros comenzaron a notar algo inquietante. Ella mencionaba nombres reales: Carlos Slim Dummit, Mourinho, la reina de Inglaterra, Mickey Mouse, la reina de Escocia, entre otras personas. Niños, hospitales, Disney, y hablaba constantemente de su libertad. Gabriela tenía apenas 21 años. Supuestamente trabajaba en el mundo del modelaje y, según varias teorías de internet, se movía cerca de fiestas privadas y círculos de personas poderosas en Monterrey. Aunque gran parte de esa información nunca pudo verificarse oficialmente. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse verdaderamente extraña, porque Gabriela no hablaba como alguien completamente desconectado de la realidad. Ella diferenciaba algo muy específico. Presta atención. Decía que ya sabía de los asesinatos, pero que nunca supo que comían humanos. Y cuando decía eso, parecía quebrarse emocionalmente entre llantos y lágrimas, como si hubiera descubierto algo que sobrepasaba incluso lo que ella conocía y que superaba su cordura. En el video se le ve extremadamente delgada, agitada, asustada. Algunos creen que está bajo efectos de narcóticos. Otros piensan que intentaron desacreditarla haciéndola parecer inestable. Y honestamente, esa posibilidad da miedo. Porque históricamente muchas personas que denunciaron cosas incómodas terminaron siendo catalogadas como locas, paranoicas o drogadictas. Pero Gabriela repetía algo una y otra vez: quiero mi libertad. Porque una joven modelo hablaría de libertad como si estuviera presa o atrapada. ¿A qué le tenía tanto miedo? Esa noche, frente al Hotel Fiesta Inn de Monterrey, Gabriela mencionó a Carlos Slim Dummit, hijo de uno de los empresarios más poderosos de América Latina. También mencionó a Juan Camilo Mourinho, un político mexicano que había muerto en un misterioso accidente aéreo un año antes. Y aquí, internet explotó, porque comenzaron las teorías.
había descubierto secretos de élites mexicanas, estaba involucrado en fiestas privadas donde ocurrían cosas criminales, o todo era una mezcla de drogas, paranoia y trauma psicológico. Lo inquietante es que nunca hubo una explicación clara que convenciera a la gente. Mientras el misterio crecía, Internet empezó a conectar el caso con otros horrores reales. Casos de canibalismo reales en México, como el famoso caso de José Luis Calva Cepeda, el llamado caníbal de la Guerrero, o los narcos satánicos de Matamoros, liderados por Adolfo Constanzo. Casos donde el horror parecía salido de una película, pero eran reales. Y eso hizo que muchos comenzaran a preguntarse algo aterrador. Si cosas tan monstruosas sí ocurrieron, ¿qué tan lejos pueden llegar las élites o las personas poderosas? Con los años, el caso quedó olvidado hasta 2026, cuando Internet volvió a obsesionarse con Gabriela tras las nuevas revelaciones relacionadas con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Y entonces, miles de personas comenzaron a revisar nuevamente el video viejo, fotograma por fotograma, analizando su ropa, su comportamiento, las palabras que decía. Muchos notaron algo extraño. Su short parecía no ser de su talla. Su blusa decía Jam Jam y tenía una banana. Algunos usuarios comenzaron a crear teorías todavía más perturbadoras. Teorías sobre fiestas privadas, modelos, redes de explotación, canibalismo, sectas y conexiones internacionales. Jam Jam, que hace referencia quizás o no a Yummy Yummy de Justin Bieber. Incluso aparecieron teorías relacionando el caso con Disney, Inglaterra, Rusia y figuras globales de poder. Pero aquí debemos ser honestos. No existe una evidencia sólida que confirme rituales satánicos, canibalismo élite, conexiones directas con Epstein y otras personas relacionadas con este tipo de casos. Y esto es importante decirlo. Si algo hace verdaderamente aterrador este caso, es precisamente la duda. No sabemos qué fue real. No sabemos qué imaginó Gabriela y qué vio o huyó. No sabemos si sufrió una crisis psicológica o si realmente vio algo criminal y horrible. Pero sí sabemos algo. El miedo que transmitía parecía auténtico, demasiado auténtico. Y eso quizás explica por qué el caso sigue obsesionando a tanta gente 17 años después. Porque incluso hoy nadie sabe realmente qué pasó con Gabriela Rico Jiménez. No hay entrevistas modernas, no hay declaraciones públicas, no hay explicación definitiva. Solo queda aquel video, una joven aterrorizada y en llantos y lágrimas, la policía llevándosela y una pregunta que sigue viva incluso hasta hoy. ¿Y si Gabriela no estaba completamente loca? ¿Y si solo era una chica joven que descubrió algo demasiado oscuro para comprenderlo? Personalmente creo que todavía no existe evidencia sólida para afirmar todo lo que ella decía. Pero también creo que hay demasiadas cosas extrañas en este caso como para simplemente descartarlo. Algo ocurrió esa noche.
Algo la rompió psicológicamente y quizás la verdadera historia de Gabriela Rico Jiménez todavía no ha salido a la luz. Este caso tiene un trasfondo muy realista. Gabriela lloraba con lágrimas y con profundo dolor. Lo de niños comieron carne humana. Pretendo dejarte el video completo de lo que ella dijo, pero te advierto, es perturbador. Mi instinto de detective me dice que ella verdaderamente pasó por algo, porque era una joven cuerda, completamente cuerda, y no tiene sentido que se hubiera vuelto loca de pronto diciendo todas estas cosas. Entre su dolor quedaba la petición de que la policía investigara el caso, investigara los hechos que ella alegaba como reales. Sin embargo, la policía nunca hizo nada. Te lo dejo a tu consideración. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Fue real o un delirio de Gabriela Rico Jiménez? Yo soy Robert y como siempre les digo, andad de día. La noche es mía. Buenas noches. Porfirio Ibarra captó estas imágenes. Vamos en vivo con él. Adelante, Porfirio. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Andrea, muy buenos días para todo nuestro auditorio. Efectivamente, a pocas horas de haber sido detenida esta mujer, Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad, fue puesta en libertad de manera inexplicable y, sin embargo, las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar las primeras horas de este lunes. Sin embargo, personal de seguridad le negó el acceso, incluso, la sacó de lo que es el lobby de este hotel. Fue cuando esta mujer, cayó en una otra crisis, al parecer de problemas que tiene ella, padece facultades mentales, y empezó a arremeter a cuanta persona se le ponía enfrente, esto a insultos, incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia, quienes llegaron hasta este punto y lograron someter a esta joven, quien luego de lanzar varias incoherencias, ahí algunas amenazas e insultos también ante la autoridad, pudo ser sometida. Sin embargo, escuchemos qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba protagonizando este escándalo. Adelante. Libertad. Monterrey me libertó, pero con mucho trabajo. Duró 1 año y 4 meses en la Ciudad de México. Todo esto empezó a mediados del 2001, con casi no recuerdo. No por erotas, sino por gente. Las mataron. También como iba tocando puerta por puerta. Yo lo que quería
Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en unos momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Es por eso que, bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades del por qué, bueno, esta joven recuperó su libertad de manera tan rápida y, bueno, protagonizó de nueva cuenta un escándalo en la vía pública. Además, bueno, si se puede localizar a los familiares de esta joven para que se le brinde la ayuda necesaria, ya que, bueno, de acuerdo a las declaraciones que mencionaba, en donde acusaba al personal de este hotel de ser los autores materiales de la muerte del secretario general de gobierno, secretario de gobernación, perdón, Juan Camilo Muriño, entre otras cosas, parentescos con la reina de Escocia. Sí, bueno, decía cosas realmente que eran incoherentes, Porfirio. Oye, pero esto nos lleva a un tema muy... Que comía carne humana. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Ah, María. Yo comí carne humana. Comí carne humana.